Bueno, esto va a ser un viaje. Este es ya el tercer vídeo dedicado a Age of Sigmar a modo de introducción, uno que creemos que es bastante necesario porque no mucha gente tiene claro cómo es el mundo donde se desarrolla este universo, o más bien, los mundos, en plural. Es normal, quiero decir, Age of Sigmar es la secuela de Warhammer Fantasy y aquello tenía un acercamiento más cercano y terrenal a su universo, mientras que aquí tenemos algo más esotérico. Además, sabiendo cómo terminó Fantasy, es normal que uno crea que Age of Sigmar es algo así como un mundo postapocalíptico y no es exactamente así. En realidad son 8 mundos postapocalípticos con forma de disco metidos en burbujas de realidad y... Sí, es normal que os confunda. Tengamos esto en cuenta, Age of Sigmar tuvo unos comienzos apresurados en todos los aspectos posibles. El repertorio de miniaturas más temprano tiene clarísimos reminiscentes de los marines espaciales o parecen ideas que tenían para una novena edición de Warhammer Fantasy que nunca ocurrió y fueron recontextualizados, por no hablar de todas las miniaturas heredadas de Fantasy que en efecto fueron recontextualizadas, y hasta las mejores minis que tenían eran modelos de finales de octava edición de Fantasy. En el aspecto competitivo, este ni siquiera existía, porque los modelos no tenían un valor en puntos para hacer partidas equilibradas, y hasta el propio Jervis Johnson, que es una leyenda viva de la historia de Games Workshop, confesó que la primera edición fue el proyecto que menos disfrutó haciendo, lo cual nos dice que todo esto debió hacerse con unos plazos de tiempo muy breves. Y en cuanto al trasfondo, era un desastre. Todo el trasfondo de los comienzos de Age of Sigmar carece casi por completo de estructura o sentido de la continuidad. No existe nada parecido a una sociedad estratificada y compleja, no hay información del día a día de sus habitantes o de los elementos más importantes como el sistema de magia. Todas las publicaciones giraban en torno a batallas insustanciales y personajes que eran monotemáticos, el equivalente al porno de Volter más insulso. Y pensaréis, bueno, pero todas esas batallas no ocurrían en un mundo, con sus cositas, sus entornos de fantasía, sus gentes... ¿Y algo para darle un poco más de empaque? Es decir, ya solo por el contexto de las batallas, uno debería recibir información de cómo son estos mundos, pero todo estaba muy pobremente definido. O sea, sí, definitivamente había un cuándo y había un dónde, pero importaban una mierda. Eran lugares y eventos carentes de significado, ideas que parecían sacadas de la manga más para tener un entorno donde dos ejércitos se den de palos que para darnos a conocer este universo. Esto mejoraría sustancialmente a medida que avanzaron las dos primeras ediciones y más facciones se incorporarían al repertorio, pero el verdadero salto llegaría con la tercera edición. En palabras de Phil Kelly, principal escritor del trasfondo de Age of Sigmar, este pasado julio vio la salida de la tercera edición de Age of Sigmar, la culminación de años de duro trabajo por parte del estudio y más gente. No es un hecho ampliamente conocido, pero el desarrollo y publicación de AOS 3, por así llamarlo, implicó no solo redactar un libro definitivo sobre el trasfondo, sino dos. Puede que ya tengáis el más visualmente llamativo de estos dos libros en la estantería, en la mesita de noche o sobre la mesa de juego. Desde luego es toda una cámara de tormenta repleta de toda la riqueza de este hobby, con el mejor trasfondo, fotografía y reglas que el estudio podía diseñar. El reglamento básico no solo explora el trasfondo con más esplendor y profundidad que nunca, también ofrece al arco narrativo de las Guerras del Alma una conclusión satisfactoria para comenzar un nuevo capítulo de guerra, donde la marea de la destrucción se encuentra frente a frente con los forjados de la tormenta y su armadura Thunderstrike, refuerzos creados no solo por Sigmar, sino también por el dios artesano de los enanos, Grugni. El otro libro no es tan bonito como su versión publicada, ni está tan pulido. Tampoco tiene información relativa al juego que ofrecer. Sin embargo, en términos de fría y concisa información, acumula los fundamentos para todo lo que construimos en Age of Sigmar. Lo llamamos la guía de la IP, o a veces la Biblia de la IP.
está tan resguardada como el Ur-Oro en las cámaras de un bastión de magma. La guía de la IP nunca verá las estanterías, pero la información que contiene dará fruto a docenas de publicaciones, novelas y juegos en los años que están por venir. Es a partir de aquí donde por fin podemos hablar de un trasfondo que nos da la mano y nos permite conocerlo, con mapas, lugares icónicos, facciones complejas y un montón de culturas y sociedades fascinantes. Donde las dos primeras ediciones sentías que estos reinos eran un decorado, ahora sentías que eran mundos que explorar. Así pues, en este vídeo vamos a presentaros Age of Sigmar de la forma más completa posible. Vamos a mostraros los reinos mortales, educaros en las energías mágicas que los inundan y ayudaros a comprender quiénes son y cómo sobreviven sus habitantes. Y ya en una segunda parte hablaremos de toda la historia de Age of Sigmar a través de sus ediciones. Comencemos. Con la destrucción del mundo pretérito, las energías mágicas elementales fueron liberadas por el cosmos conocido, llamados los vientos de magia. Estos vientos no son escuelas de pensamiento, no penséis en ellos simplemente como tipos de magia, sino como algo más fundamental, formas de magia en su estado más puro, que al liberarse viajan en forma de pequeñas partículas. Existen 8 vientos, todos con un color asociado y pertenecientes a un dominio primordial de magia. Asir, el viento azul de los cielos, Akshi, el viento rojo del fuego, Chamon, el viento dorado del metal, Gairan, el viento jade de la vida, Shaish, el viento amatista de la muerte, Gur, el viento ámbar de las bestias, Ulgu, el viento gris de las sombras y finalmente Ish, el viento blanco de la luz. Cualquiera de los vientos de magia es capaz de tomar cualquier forma y provocar fenómenos increíbles cuando estas partículas se unen, lo que llamamos magia alineada. Cuando esta viaja por el cosmos lo llamamos magia desalineada. Todos los vientos de magia funcionan por una ley de unión entre semejantes, por eso los reinos mortales de Age of Sigmar, los mundos de este universo, son producto de esta unión de átomos mágicos. Existen 8 grandes reinos mortales, cada uno con el nombre del viento primordial del que provienen, además de otros reinos menores, pero no hablaremos ahora de ellos. Uno puede pensar que estos reinos son como planetas, pero no es así. Cada reino es como una bola de cristal, una burbuja de realidad donde hay una superficie plana en su punto intermedio, con una mitad formando el cielo y la otra mitad el subsuelo. Esto es lo que se llama una reinosfera. De la misma manera podemos pensar que fuera de las reinosferas está el espacio interplanetario, pero tampoco es así. Todo lo que hay fuera de las reinosferas es lo que se llama el vacío cósmico, pura antimateria y magia desalineada, adornada únicamente por distantes estrellas que bien podrían ser distantes burbujas de realidad o fenómenos arcanos de grandes proporciones. Este vacío es hostil a toda vida, bueno, casi toda, y cualquier criatura que tratase de traspasar la barrera de las burbujas de estas reinosferas sería rápidamente disuelta por las energías libres que flotan entre las reinosferas. ¿Y cómo son exactamente entonces estos reinos mortales? Cada uno de los reinos mortales es un reflejo directo del viento de magia del que ha nacido. Todo, desde la geografía hasta el clima y las criaturas que viven en estos mundos, refuerzan los principios de cada viento. No hay más que ver cualquier mapa para darse cuenta de cómo Shaish tiene archipiélagos en forma de columna vertebral, que para algo es el mundo del viento de la muerte, o Hysh y su perfecta simetría, como un reflejo de cómo la luz actúa en patrones regulares. En Akshi, el reino del fuego, las personas y los animales son inusualmente agresivos, mientras que en Gur, el reino de las bestias, hasta los continentes tratan de devorarse entre sí, literalmente.
Hasta cierto punto, los reinos mortales tienen vida propia y algunos lugares, como los ríos y las montañas, un espíritu. Pero tampoco penséis en estos reinos mortales como un único bioma. Ni todo Axis son desiertos de ceniza y volcanes, ni tampoco Gairan, el reino de la vida, es todo bosques y junglas. Todos los reinos mortales tienen diferentes biomas, una flora y fauna variada y habitantes de todo tipo. No es que cada reino sea un solo viento de magia, es más correcto decir que hay un viento de magia predominante y pequeñas porciones de todos los demás. Todos estos reinos mortales tienen un origen mágico y por lo tanto la magia tiene un fuerte efecto en ellos. Existe un fenómeno entre las reinosferas en el que éstas interactúan entre sí, llamado la danza de las esferas. Cuando un viento de magia se encuentra en estado ascendente, ya sea de forma natural o por la acción de algún dios, los fenómenos asociados a ese viento de magia tendrán un eco en todos los reinos mortales. Si por ejemplo la magia de la muerte es ascendente, los muertos se alzarán de sus tumbas en forma de ejércitos espectrales y esqueletos andantes, pero no en Shyish, sino en todos los reinos. Si por otra parte hablamos de la magia de las bestias, toda la fauna se volverá más agresiva y hostil, e incluso los humanos y otras razas podrán volverse más salvajes momentáneamente. Sin embargo, el fenómeno más habitual es la interacción entre Ish y Ulgu. ¿Os habéis fijado que no hay un sol entre las reinosferas? Eso es porque el día y la noche no ocurre por un movimiento de rotación, sino por la predominancia entre los reinos mortales de la luz y de las sombras, que cada pocas horas se alternan para generar el ciclo día y noche. Y ya que hablamos de magia concentrada, cuando los átomos de un viento se concentran lo suficiente en una composición pura, se cristaliza lo que se llama una piedra de reino, una especie de magia en forma de roca que puede utilizarse para distintos propósitos. Todas ellas son una forma de combustible mágico que puede aumentar el poder de cualquier conjuro, pero individualmente cada reino mortal tiene su propio tipo de piedra, con su propia apariencia y propiedades. Por ejemplo, la piedra de Gur se llama hueso de ámbar y puede transformar a cualquiera en bestia a voluntad. Otras, como el Celestium, proviene de Azyr en forma de estrella en miniatura y ofrece visiones del futuro a quien sepa dominarla. Otro dato de vital importancia es la forma en la que estos reinos se conectan, que es mediante los grandes portales, mecanismos creados por una civilización ancestral que sirven de puente entre los reinos mortales, pero que la palabra portal no os engañe, ya que puede tener cualquier forma. Pueden estar en el fondo del mar en forma de torbellino, pueden ser un sendero en mitad de un bosque que termina en otro reino, o pueden haber cosas incluso más extrañas, como un portal en la boca de un gusano gigante. Con esto podemos entender cómo surge la materia en Age of Sigmar, pero ¿y qué hay de la vida? Hemos dicho que ninguna criatura viva puede estar en el vacío cósmico, pero no dijimos nada de almas. Junto con los vientos de la magia, la destrucción del mundo pretérito esparció por el cosmos muchas de las almas de sus habitantes, que se reencarnaron en los reinos mortales. Otras formas de vida, como los humanos y enanos, aparecieron de forma espontánea a lo largo y ancho de los reinos mortales, desde los pueblos más humildes hasta las criaturas que terminarían siendo los nuevos dioses de Age of Sigmar. Como podéis imaginar, los reinos mortales afectan a sus habitantes tanto como a la materia, física y psicológicamente. Así que ahora viene la gran pregunta. Tenemos unos reinos mortales que son básicamente burbujas de realidad creadas a partir de magia en estado puro, y tenemos un montón de razas que lo habitan. La cuestión es, ¿cómo demonios puede nadie vivir en un sitio tan extraño? Pues, adaptándose. Humanos, elfos, enanos, orcos, serafones, gargantes y criaturas más extrañas se extienden por los reinos mortales tratando de dominar sus valles, montañas, ríos y bosques, pero esta tierra no puede ser conquistada por los medios que conocemos. No basta con levantar 4 muros y una torre vigía, hay que conocer las energías que fluyen a través de los reinos mortales y dominarlas.
Las reinosferas son enormes, como no os hacéis idea, tanto que le llevaría a una persona toda una vida recorrerla de un extremo a otro. En la novela Guerras del Alma se nos dice que un esqueleto recorre una distancia de 50.000 leguas entre el centro del reino de Shaish y el borde. Eso son más de 240.000 kilómetros. Para que os hagáis una idea, entre España y Nueva Zelanda hay apenas 20.000 kilómetros. ¿Os dais cuenta de lo absurdamente grande que son los reinos mortales? Sin embargo, ningún mortal podría jamás alcanzar el final de una reinosfera sin morir en el intento. Veréis, los reinos mortales no son del todo estables. Conforme han pasado los milenios desde el nacimiento de las reinosferas, estos han ido creciendo desde su centro hacia afuera. De forma parecida a los anillos que se ven en el tronco de un árbol, podemos decir que la parte central es la más antigua y el borde la más reciente. Como el centro de los reinos mortales es el más antiguo, también es el más estable. La magia que fluye a través de los reinos mortales provoca la existencia de fenómenos mágicos como tornados de fuego, islas flotantes o tormentas de luz prismáticas capaces de desintegrar a una persona, además de cosas más extrañas como conjuros vivientes o megafauna del tamaño de una cordillera montañosa. A pesar del tamaño de los reinos mortales, si os fijáis en cualquier mapa, veréis que se centran en zonas más o menos cercanas al centro en lugar de la periferia, y esto es porque cuanto más te acercas al borde de la reinosfera, más comunes son estos fenómenos extraños, mientras que el centro es relativamente tranquilo. Cada reino mortal tiene sus propios peligros, pero lo que todos comparten es que son extremadamente hostiles. Son como versiones surrealistas de un mundo letal, donde solo puedes habitar zonas relativamente calmadas. Repito, relativamente. Comprender los reinos mortales implica aceptar que no tienen nada que ver con nuestro mundo. Sí, el año tiene 12 meses, pero el día tiene 30 horas en vez de 24, y todos los meses tienen 30 días, aunque la semana sea de solo 7. También hay 4 estaciones, salvo en el caso de Gairan, que son 8, pero los fenómenos de cada estación varían en cada reino. No tiene nada que ver el verano en Ulgu que el verano en Ish. También la polaridad funciona de otra manera. Aquí las brújulas no apuntan a un norte magnético, ya que eso no existe, sino que señalan la concentración de magia más cercana, es decir, el borde del reino que te pille más cerca. Entonces, viendo que cada reino es un poco caótico y que hay fenómenos mágicos y criaturas peligrosas tras cada esquina, la pregunta es, ¿cómo lo hacen las razas mortales para poblar este sitio? Existe una teoría pseudocientífica llamada las líneas ley. Esta teoría, en resumen, afirma que existen alineaciones en nuestro mundo que conectan distintos puntos geográficos, creando una especie de corriente espiritual, algo así como una red mística entre lugares de poder. En Age of Sigmar esto no es pseudociencia, es la realidad. Ya hemos dicho que los reinos mortales son mágicos de forma natural, incluso puede que tengan vida propia, y estas líneas ley son como su sistema circulatorio. En todos los reinos mortales existen lugares de poder donde se unen 2 o más líneas ley, y de la misma manera que la magia de cada reino afecta a sus habitantes, estos habitantes pueden manipular la magia que fluye a través del reino aprovechando estos nexos. Dicho de otra manera, los habitantes de los reinos mortales utilizan magia para terraformar el territorio que los rodea. Los Seraphon, por ejemplo, simplemente aterrizan sus naves Ziggurat sobre un nexo y al cabo de una semana hay toda una jungla tropical rodeando la nave sin importar las condiciones climáticas que hubiera antes. Los orcos mandamalos, de forma similar, utilizan las líneas ley para crear pantanos donde antes había colinas y así manipular el territorio. Los Sylvaneth utilizan los nexos para plantar bosques enteros, y es posible viajar de un mundo a otro a través de las raíces de estos árboles. Otros, como los Lumineth, utilizan sellos mágicos incinerando kilómetros y kilómetros de suelo para anular cualquier corrupción mágica del caos, porque sí, el caos puede contaminar una línea ley y poco a poco hacer que los reinos mortales se conviertan en un reflejo del reino del caos. En cambio, hay otras razas que no necesitan la terraformación en absoluto, ya sea porque su existencia es nómada, como los ogros y los gigantes,
o porque no la necesitan. Los Idoneth, por ejemplo, viven en el fondo del mar, los Caradhran viven en puertos flotantes y los Osiarcas levantan ciudades con hueso acumulado, no transformando el suelo. Pero sin duda, el proceso para extenderse por los reinos mortales más interesante es el de las ciudades de Sigmar, porque demuestra cómo se adaptan a las circunstancias. Las ciudades de Sigmar organizan expediciones llamadas Cruzadas Portaamanecer con el objetivo de extender sus dominios, reclutando personas de forma voluntaria o no, si la situación lo exige. Algunos se unen a estas cruzadas esperando cubrirse de gloria y ascender socialmente, o por un sentimiento religioso que reclama el dominio sobre los reinos mortales, mientras que otros son convictos condenados a muerte o cruzada, o gente que ha sido engañada, manipulada o drogada para obligarla a unirse a la cruzada. Sea como sea, la cruzada sale por las puertas de las ciudades de Sigmar, arrastrando sobre sí lo necesario para crear una nueva colonia, y la esperanza de que sobrevivirán para ver un futuro próspero. Alerta de spoiler, 9 de cada 10 veces, todos son aniquilados. Para establecerse, las ciudades de Sigmar utilizan tecnología azirita de manipulación mágica, que extrae la magia del nexo como un sifón y la utiliza para dar energía a las estatuas centinela que hay en la muralla que rodea un asentamiento, mientras llevan un mecanismo llamado Aqualito, que constantemente genera agua capaz de purificar el terreno de la corrupción del caos y así permitir los cultivos. Las estatuas, por cierto, no solo están ahí para hacer bonito, generan un campo que impide que otras facciones, como el Caos o los sirvientes de Nagash, contaminen el nexo a través de las líneas ley. Luego está la forma que tienen de cargar con todo el peso del material. ¿Habéis visto alguna vez pedazos de tierra flotante, como en Avatar o World of Warcraft? Bueno, pues aquí se les ocurre que podrían aprovecharlos a modo de vagón de carga. A estas pequeñas islas las llaman metalitos, y las encadenan a gigantescas bestias de carga para arrastrarlas hasta el lugar donde deben establecerse. Es en estas enormes rocas que está el Aqualito, las estatuas, el sifón del nexo y otros edificios construidos de antemano. Repito por si no ha quedado claro. Las ciudades de Sigmar utilizan rocas flotantes para llevar edificios ya construidos hasta el destino de la cruzada, y una vez allí, los hacen bajar a nivel del suelo y colocan los edificios como si esto fuera una partida de StarCraft. Y de alguna manera habrá algún elfo de mierda diciendo que esto no es sofisticado. Por otra parte, si pensáis que basta con plantar el sifón, las estatuas y dejar que pase el tiempo mientras la colonia prospera, estáis muy equivocados. Hay que terminar de construir el asentamiento, trabajar hasta que algunos mueren de cansancio, defenderte de todo lo que los reinos mortales lancen contra ti en forma de bandas del caos, criaturas no muertas, hordas de orcos y otras criaturas, y en general, rezar para no acabar como las otras 9 cruzadas que salieron antes que tú. Si esperas que los forjados vengan a por ti a ayudarte, olvídalo, tienen mejores cosas que hacer. Con suerte te acompañarán hasta el punto donde debes establecerte, pero una vez hecho, se marcharán para no volver en por lo menos un año. Y si el asentamiento sigue ahí, entonces instalarán un cuartel propio a medida que la ciudad va creciendo y se convierte en otro centro urbano desde el que lanzar nuevas cruzadas. Y con esto más o menos ya estaría todo explicado. Ya sabéis cómo es el universo de Age of Sigmar a grandes rasgos. Solo nos quedaría compartir con vosotros algunos detalles, como culturilla general. Para empezar, aquí el comercio es tremendamente complejo. Para que os hagáis una idea, no se utiliza ni el oro ni otros metales como divisa porque uno de los reinos mortales es Chamón, el reino del metal. Allí no solo hay gran cantidad de oro, sino que además las propiedades del propio reino provocan reacciones alquímicas constantes que hacen que salga oro de la nada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que usar oro como divisa provoca una superinflación inmediata. En lugar de eso, la moneda de cambio en la mayoría de ciudades de Sigmar es agua Kiranis. Esto es la piedra de reino de Gairan en estado líquido, que es capaz de curar heridas, mantener a raya el envejecimiento y purgar cualquier enfermedad,
Pero también hay lugares donde se usan otras monedas, como por ejemplo el oro místico de los matafuegos, que ellos piensan que es la sangre de su dios, o destellos, que son minerales que contienen profecías. Y sí, hay máquinas para valorar los destellos como quien desvela la pureza de un diamante. Luego podemos hablar de religiones. Existen muchas, a pesar de que solo un puñado de dioses caminan por los reinos mortales, pero es precisamente porque la existencia de algunos no implica que otros no existan o hayan existido. Sin embargo, la cultura humana más extendida por los reinos mortales es el culto al caos. Tened esto muy en cuenta, las ciudades de Sigmar y de otras razas del orden son solo pequeñas islas de esperanza en medio de un mar dominado por cultistas y bárbaros. También cabe decir que, aunque los dioses son de una raza en específico, sus adoradores son muy diversos. Existen humanos que rezan a Grimnir, o gigantes que adoran a Sigmar, aunque la religión más rara, al menos para mí, es la de los trasgos que adoran arañas interdimensionales. Ya para terminar, las ciudades de las facciones del orden son un reflejo de cada facción. Los Caradhran habitan sus puertos flotantes, los Seraphon en sus naves Ziggurat, los Aidoneth en ciudades coralinas bajo el mar, pero las más interesantes son, de nuevo, las ciudades de Sigmar, porque pueden tomar cualquier forma. En Aqshy y Giran tenemos la ciudad gemela de Hammerhall, que se extiende a los dos lados de un gran portal y funcionan como una simbiosis. Una produce agua y alimentos, y la otra armamento y minerales, y cada una tiene el tamaño de una megalópolis actual. En Ulgu está la ciudad de Mistban, que en realidad es una flota de barcos tan gigantesca que funciona como una ciudad móvil, y su portal está sobre la cubierta de un superacorazado. En el reino de Hysh tenemos Ganancia del Colono, que es un punto de unión entre Sigmaritas y Lumineth, y según dicen algunos, tienen un gobierno tiránico, donde los elfos te mandan a campamentos de reeducación si eres demasiado impertinente. Y ya que hemos hablado de diferentes razas conviviendo, las ciudades de Sigmar son un crisol donde se encuentran los humanos, pero también las fundiciones de enanos, las arenas de gladiatrices de las hijas de Cain, tabernas frecuentadas por mercenarios ogros, embajadas de los Seraphon y puertos para que puedan atracar tanto navíos como aeronaves de los Caradhran, entre otras muchas cosas, lo que las convierte en los lugares más llamativos de todo el universo de Age of Sigmar. Y ya con esto tenéis información de sobra para comprender los reinos mortales. En el próximo vídeo hablaremos de cómo Age of Sigmar ha evolucionado a través de sus 4 ediciones. Y de nuevo, esto quiere decir que repasaremos toda su historia. Toda. Y dicho esto, el triunvirato ha hablado. Y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!